¿Qué significa pastorear? ¿Cuál es el ministerio, las funciones del pastor? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia sobre el ministerio de pastorear? Es lo que vamos a hablar en este video y en una nueva serie de videos sobre el ministerio pastoral. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Para quien esté aquí por primera vez, mi nombre es Hugo Vázquez. Quiero comenzar una nueva serie de videos hablando sobre el ministerio pastoral. Son algunas reflexiones. Esto es en base a un curso que he estado dictando el último mes en el seminario sobre teología pastoral. Preparar este curso, este material, ha sido de mucha edificación para mí personalmente. Entonces he decidido algunas reflexiones cortas de todo el material que he estado compartiendo, publicarlo aquí también en el canal, en YouTube. Yo sé que muchos pueden decir, bueno, yo no soy pastor, otros pueden decir, no, ni siquiera tengo el llamado para ser pastor, tal vez no me interesa mucho esta serie de videos. Sin embargo, yo creo que puede ser de mucho provecho para todo cristiano. De alguna forma, tal vez Dios nos puede estar llamando para algún ministerio especial en la iglesia. Y porque conforme transcurran estas lecciones, vamos a ver que el hecho de pastorear, la función de pastorear, en muchas ocasiones es una responsabilidad para todo cristiano, no solamente para ciertas personas llamadas a un ministerio especial. Es muy amplio este tema de ser pastor y vamos a ir hablando poco a poco sobre este tema. En este video quiero centrarme un poquito para definir el concepto y ver desde dónde viene en la Biblia este concepto de pastorear. Muchas veces cuando pensamos en quién es el pastor, qué es lo que hace el pastor, cómo definiríamos el ministerio del pastor, a veces nos podemos limitar a pensar que pastor es aquel que predica cada domingo en la iglesia, pastor es aquel que dirige la liturgia, dirige los cultos, que pastor es aquel que administra los ministerios, o incluso en ocasiones que pastor es aquel que administra las finanzas, qué sé yo. Tenemos ciertos aspectos, diría bastante limitados, de lo que es en realidad el ministerio pastoral, porque conforme nos adentremos en los textos de la Biblia, en lo que Dios pide de cada persona, vamos a ver, de cada pastor, vamos a ver que el solo hecho de a veces orar por alguien y con alguien ya es una acción pastoral. El hecho de dar un consejo, el hecho de dar una palabra de ánimo, el hecho de acompañar a alguien que ya no tiene fuerzas, el hecho de estar junto a alguien que permanece dolor, incluso el hecho de hacer un acto de generosidad, son acciones pastorales que la Biblia nos va a ir mostrando poco a poco. Ahora, ¿cuál es el origen de esta función de acuerdo a la Biblia? Yo tengo aquí una figurita que desde hace unos años siempre me acompaña, es la figura de un pastor. Un pastor aquí está cargando una ovejita, ¿no? Y nos preguntamos por qué la está cargando. De pronto está lastimada, está herida, tal vez ya no tiene fuerzas, está enferma, qué sé yo, pero la acción de este pastor de cargar la ovejita es, diría, el centro de toda la reflexión que podemos hacer sobre el ministerio pastoral. Por eso es algo que me gusta tenerla siempre conmigo, para que me recuerde cuál es el propósito de la pastoral. Porque por un lado nos enseña que Dios es Jesús, es nuestro pastor, y tal vez a veces nosotros estamos como esta ovejita, pero al mismo tiempo nos muestra la responsabilidad de si nosotros somos pastores, queremos ser pastores o hemos encontrado la responsabilidad de imitar a Jesús en ese sentido, también tenemos que ser como este pastor cargando una ovejita. Y mencionaba esto porque para el pueblo de Israel esto era muy importante. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel
nace de familias de pastores. ¿Sí? Entonces este paradigma del pastor para ellos tenía mucha importancia, nace de esta actividad. Recordemos en relatos desde Caín y Abel, donde Abel era pastor y su sacrificio agradó a Dios. Qué sé yo, ellos tenían mucha experiencia en el ministerio pastoral, conocían todo lo que hace un pastor por sus ovejas. Entonces poco a poco en la mente del pueblo de Israel surge la idea, el paradigma de identificar a Dios como su pastor. Por ejemplo, en Génesis 49:24 dice: pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes, gracias al Dios fuerte de Jacob, pastor y roca de Israel. Otro ejemplo es el Salmos 100, el versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entonces, en base a la experiencia que tenía el pueblo de mirar un pastor cuidando a sus ovejas, ellos entendían mucho mejor cuál era la relación que Dios tenía con ellos, con su pueblo. Eran las ovejas y Dios era el pastor. Uno de los salmos más conocidos en la Biblia precisamente es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Es uno de los salmos más hermosos que refleja precisamente eso, cómo el pueblo podía mirar a Dios como su pastor, a Dios como aquel que cuida del pueblo, que los alimenta, que los guía, en definitiva que los pastorea. Ahora bien, si el pueblo de Israel comparaba la acción de Dios como la acción de un pastor, es porque ellos tenían en alta estima la labor del pastor con sus ovejas. Con el tiempo, esta actividad de pastorear se asoció también con los gobernantes de Israel, con los reyes, con todo aquel que estaba en autoridad. Por ejemplo, en 2 de Samuel 5:2 dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Es Dios delegando en otra persona del pueblo, que es un gobernante, delegando la acción de pastorear sobre el pueblo. Y entonces, obviamente, esta acción de guiar, de alimentar, de cuidar, en definitiva de pastorear, tenía que basarse en cómo Dios hacía esta actividad con el pueblo, y así los gobernantes tenían que ejercer esto con el pueblo también. Ahora, en el Nuevo Testamento, rápidamente nosotros podemos ver que Jesús se identifica con este buen pastor, porque esto me olvidó comentar, en el Antiguo Testamento estos reyes, estos gobernantes muchas veces no hicieron en realidad esta labor de pastorear, ¿no? Y sabemos la historia del pueblo de Israel. En un próximo video quiero comentar un poquito más sobre lo imperfecto que fue la pastoral desde los gobernantes de Israel, y cómo Dios les muestra cómo debería ser en realidad una pastoral conforme al corazón de Dios. Hablaremos en otro video. Aquí lo que quiero comentar es que el único que cumplió con ese encargo al 100% era Jesús. Y sabemos que uno de los capítulos más significativos sobre esto está en Juan 10, donde Jesús nos enseña que Él es el buen pastor, y pone un desafío mucho más grande ahí, porque dice que el buen pastor da su vida por las ovejas.
Y esta actividad de Jesús de pastorear, conocemos todo lo que hizo Jesús en su ministerio, de cómo cumplió en realidad el ideal de Dios de ser un buen pastor. Esa actividad Jesús delegó también para sus discípulos. La gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No es más que Jesús dejando esta misma actividad pastoral encargado en sus discípulos. Y por eso es que yo comentaba al inicio, de alguna forma, la actividad de pastorear es una responsabilidad que Jesús ha delegado a todos los cristianos. Si somos discípulos de Jesús, de alguna forma tenemos que seguir este ejemplo de cómo fue Jesús como pastor con la gente, la compasión que tuvo, el cuidado, la guía, la enseñanza, cómo Jesús pastoreó a la gente. Es una responsabilidad que se nos delega también a nosotros como cristianos. Ahora, en la Biblia se menciona entonces que esta actividad, al mismo tiempo que es una actividad de cada cristiano, hay ciertas personas también que son llamadas a un ministerio específico de liderazgo en la iglesia, en donde tienen más responsabilidad específicamente sobre este tema de pastorear a las demás personas. Y si nosotros tenemos ese llamado, o si estamos en una posición de liderazgo en nuestras iglesias, identifiquemos siempre el ejemplo de Jesús, cómo fue Jesús como pastor, para tratar de nosotros replicar eso en nuestro ministerio. Recordemos el desafío más grande que nos deja Jesús. Él entregó su vida por sus ovejas. ¿Cómo podemos aplicar nosotros como líderes o como cristianos el entregar la vida? Que de pronto no es necesariamente literalmente morir por alguien, pero sí entregar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, el darnos a nosotros mismos muchas veces por el bienestar de alguien más. Eso ya es seguir el ejemplo de Jesús como pastor. También en próximos videos hablaremos un poquito más sobre algunos pasajes que nos muestran precisamente esto, el ejemplo de Jesús como el buen pastor. Hoy solo quiero que nos quedemos con esta idea del origen del ministerio pastoral en la Biblia y cómo ahora es una responsabilidad delegada a los líderes de la iglesia, pero también de alguna forma para todos los cristianos. Seguiremos hablando sobre este tema en próximos videos. En este video nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que les guste esta serie también de mensajes, de reflexiones, y estaremos hablando. Cualquier duda, inquietud, comentario que tengan, pueden dejarme en la descripción de mejor dicho, en los comentarios de este video. Pueden escribir cualquier cosa. Si tienen alguien a quien le pueda interesar este video, pueden compartirlo también. Síganme en las redes sociales para estar en contacto también en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. También síganme en la página web todoteos.com. Ahí en la página web todoteos.com hay un enlace incluso para mi número de WhatsApp, si ustedes quieren escribirme, si quieren pertenecer a un grupo de estudios bíblicos que tenemos también en WhatsApp, me pueden escribir con confianza y así podemos estar más en contacto. Si desean apoyar este ministerio de cualquier forma, yo estaré siempre muy agradecido. Si desean hacerlo por medio de PayPal, por medio de Patreon, yo siempre estoy mencionando la cuenta de Patreon. Patreon es una plataforma en donde ustedes pueden apoyar a cualquier creador de contenido con alguna cuota mensual, puede ser desde $1 mensual, algo así. Les comento que hasta el día de hoy no hay nadie que esté apoyando en Patreon, pero siempre estoy mencionándolo. De pronto es una opción también para apoyar a seguir haciendo este ministerio y seguir compartiendo este contenido con ustedes. Bien, como siempre aquí les dejo unos 2 videos que les pueden también gustar, temas que les pueden interesar, el enlace para que se suscriban al canal. Si es que están aquí por primera vez y quieren suscribirse, aquí pueden hacerlo. Y conmigo será hasta un próximo video. Que el Señor les bendiga.